Don Diego Hernández, el hijo de doña Carmen. Madre Santa, ¿de verdad es usted? La mujer mayor se persignó mientras Diego se quitaba los lentes oscuros, revelando los mismos ojos color miel que había heredado de su madre. El lobby del Hotel Valencia, antes una casona deteriorada donde trabajó de adolescente cargando maletas, ahora brillaba con pisos de mármol italiano. El mismo, doña Josefina, aunque ya no soy el chamaco que conoció. Los tacones italianos de Diego resonaron contra el piso mientras seguía a la antigua ama de llaves. 20 años, 2 décadas desde que salió de San Miguel de Allende, con nada más que una mochila y la promesa de regresar convertido en alguien. Ahora, dueño de una cadena hotelera, volvía por algo más valioso que el oro, una respuesta. El pueblo no había cambiado tanto como él. Las mismas calles empedradas, el mismo cielo imposiblemente azul, la misma iglesia donde María Elena y él solían encontrarse después de misa. María Elena. Su nombre aún le provocaba un nudo en la garganta. Su suite está lista, don Diego. Josefina le extendió una llave antigua, no una tarjeta magnética. Algunas cosas se resistían a la modernidad. ¿Necesita algo más? Diego se detuvo frente al ventanal. Desde allí podía ver la florería que antes pertenecía a su madre. Una joven arreglaba los cubos de rosas en la entrada. Algo en su forma de moverse, en la gracia natural de sus gestos, le resultó extrañamente familiar. ¿La florería sigue siendo de la familia Torres? No, señor. Ahora la atiende Lucía, la nieta de su madre. Diego se volvió bruscamente. ¿La nieta de mi madre? Pero yo soy hijo único. Josefina palideció, como si hubiera dicho más de lo debido. Ay, perdón, me confundí. La adoptada, quiero decir. Doña Carmen la adoptó hace años, cuando usted ya no estaba. La joven afuera reía mientras envolvía un ramo. Su sonrisa, visible incluso desde la distancia, provocó en Diego una inquietud que no supo explicar. ¿Y María Elena? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. María Elena Suárez. Ah, Josefina se retorció las manos en el delantal. Ella se casó, don Diego, con Ricardo Montero, el del banco. El peso de esas palabras lo golpeó más fuerte que cualquier negocio fallido. Se había preparado para muchas posibilidades, pero no para esta. María Elena, casada. La misma María Elena que le juró esperarlo siempre. Gracias, Josefina. Puede retirarse. Solo en la suite, Diego aflojó su corbata de seda y se sirvió un whisky. El líquido ámbar reflejaba el atardecer de San Miguel, pintando sombras doradas en las paredes. Había regresado buscando respuestas, pero cada paso parecía traer más preguntas. Su teléfono vibró, otro correo sobre la expansión del hotel, pero sus ojos seguían fijos en la florería, en la joven que ahora cerraba la tienda, en su manera de inclinar la cabeza, idéntica a la de su madre. «¿Qué me perdí, mamá?», murmuró hacia el horizonte púrpura. «¿Qué más me oculta este pueblo?». El reloj de la parroquia marcó las 6, sus campanadas resonando como hace 20 años. Diego Hernández había vuelto a casa, pero algo le decía que el verdadero viaje apenas comenzaba. La panadería de los Ramírez olía exactamente igual que hace 20 años, a pan dulce recién horneado y café de olla. Roberto, ahora con canas prematuras y un delantal manchado de harina, casi dejó caer la charola de conchas cuando vio entrar a Diego. «¡Cabrón! ¡Mírate nada más!». Los dos hombres se fundieron en un abrazo que borró 2 décadas de ausencia. Diego sintió que algo se aflojaba en su pecho. Por primera vez desde su regreso, una sonrisa genuina le cruzó el rostro. «¿Y esa panza, Roberto? ¿Ya no hay quien te diga que no a los bolillos?». «Privilegios de ser el dueño, güey. Siéntate. Te traigo un café y me cuentas qué te trae por acá». Diego se acomodó en una de las mesas de formica, las mismas donde estudiaban para los exámenes de preparatoria. La televisión en la esquina transmitía las noticias locales y algunos clientes lo miraban de reojo, cuchicheando. «¿Es cierto lo de María Elena?», preguntó sin rodeos cuando Roberto regresó con 2 tazas humeantes. Roberto suspiró, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, se casó con Ricardo hace... ¿qué serán? 15 años. Pero Diego... ¿qué? No es lo que piensas. Ese matrimonio... todos sabemos que no». Roberto se interrumpió al ver entrar a Lucía. «Tío Roberto, ¿tienes las conchas que encargó mi tía María Elena?». Diego se quedó paralizado.
Bajo la luz de la mañana, el parecido era aún más evidente. La joven tenía los gestos de su madre, pero algo en su mirada, en la forma de su mandíbula. Lucía, mira, te presento a Diego Hernández, un viejo amigo. La muchacha lo miró con curiosidad. ¿El hijo de doña Carmen? Ella hablaba mucho de usted. ¿Conociste bien a mi madre? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. Me crió prácticamente. Lucía sonrió con nostalgia. Era una mujer extraordinaria. Roberto observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Lucía, ¿por qué no llevas estas conchas a tu tía? Dile que van de cortesía. Cuando la joven salió, Diego se volvió hacia su amigo. Roberto, ¿qué está pasando aquí? Esa muchacha. No me corresponde a mí decirlo, hermano. Roberto se levantó para atender a otros clientes. Pero si yo fuera tú, hablaría con María Elena. Hay cosas que necesitas saber. Diego permaneció sentado largo rato, el café enfriándose frente a él. Por la ventana, vio a Lucía cruzar la plaza con la caja de pan. Su manera de caminar, ese ligero balanceo, era como ver a su madre de joven. El celular vibró en su bolsillo. Otro mensaje de sus socios en la Ciudad de México sobre la expansión del hotel. Pero por primera vez en años, los negocios parecían insignificantes. Había regresado buscando a su primer amor, y en cambio encontraba misterios que hacían temblar los cimientos de su mundo. «Pinche pueblo», murmuró, dejando un billete bajo la taza. «Sigues guardando secretos». Afuera, el sol de media mañana doraba las cúpulas de la parroquia, y el aroma del pan dulce lo persiguió mientras caminaba, como un fantasma de su juventud, negándose a dejarlo ir. «Ya no puedo más, María Elena». Ricardo se aflojó la corbata del banco, sus ojos fijos en el café intacto. 20 años esperando que me ames como yo te amo. Ya no. María Elena observó a su esposo desde el otro lado de la mesa del desayunador. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años, marcando cada día que había intentado olvidar a Diego. «Ricardo, ni siquiera lo niegues. Vi cómo te pusiste cuando Lucía mencionó que había regresado, pálida, como si hubieras visto un fantasma». El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la cocina, iluminando las canas prematuras de Ricardo. María Elena sintió el peso de la culpa aplastándola. Este hombre bueno que había aceptado criar como propia a una hija que no era suya, que nunca cuestionó sus visitas semanales a doña Carmen, que fingía no escucharla llorar en las noches. ¿Sabes por qué nunca tuvimos hijos propios? Ricardo continuó, su voz quebrándose. Porque sabía que cada vez que vieras a ese bebé, buscarías los rasgos de él. El timbre del teléfono rompió la tensión. María Elena lo agradeció silenciosamente hasta que vio el nombre en la pantalla. Lucía. «Mamá, perdón, tía María Elena. Acabo de ver a Diego Hernández en la panadería». El mundo se detuvo. María Elena cerró los ojos, intentando controlar el temblor en su voz. «Y es extraño. Cuando me miró, fue como si... no sé, ¿por qué nunca me contaste que eras amiga de él?» Ricardo se levantó de la mesa, sacudiendo la cabeza. «Voy al banco». Y María Elena, creo que es hora de que todos dejen de fingir. Cuando la puerta se cerró tras él, María Elena se derrumbó en la silla. Las mentiras de 2 décadas pesaban como plomo. Diego había regresado, y con él todos los secretos que tan cuidadosamente había guardado. Se acercó al aparador y sacó una caja antigua. Dentro una fotografía amarillenta. Ella y Diego, ambos de 18 años, sentados en el kiosco de la plaza. En su vientre, aunque nadie lo sabía entonces, crecía Lucía. «¿Cómo te digo ahora, Diego?», susurró a la imagen. «¿Cómo te explico que esa niña que viste en la panadería es tu hija? ¿Que tu madre me ayudó a protegerla? ¿Que cada vez que la miro veo tus ojos?» El reloj de la cocina marcaba implacable el paso del tiempo. María Elena sabía que debía prepararse para ir a la escuela donde daba clases, pero sus piernas se negaban a responder. En algún lugar del pueblo, Diego estaría haciendo preguntas, y las respuestas, guardadas durante tanto tiempo, amenazaban con destruir el frágil equilibrio de 3 generaciones. Tomó su bolso y las llaves. Tendría que tomar el camino largo para evitar pasar frente al Hotel Valencia. No estaba lista para verlo. No todavía. No cuando cada latido de su corazón aún pronunciaba su nombre.
no cuando su hija empezaba a hacer las preguntas correctas. «Perdóname, Lucía», murmuró mientras cerraba la puerta. «Perdóname, Ricardo. Perdóname, Diego». El sol de San Miguel brillaba implacable sobre las calles empedradas, ajeno a los secretos que sus habitantes guardaban tan celosamente. «¿Por qué nunca me habló de él, abuela?», era uno de los últimos recuerdos que Lucía tenía de doña Carmen. La anciana arreglando rosas blancas, mientras ella, con 15 años recién cumplidos, sostenía una fotografía encontrada en el ático. Un joven Diego junto a María Elena, ambos sonriendo frente a la parroquia. Ahora, 4 años después, Lucía recolocaba las mismas rosas en la florería mientras las preguntas sin responder la perseguían. El encuentro con Diego en la panadería había removido algo profundo, una inquietud familiar. «Buenos días, mi amor». María Elena apareció en la puerta, más pálida que de costumbre. «¿Tienes rosas rojas?» «Tía, ¿por qué nunca me dijiste que conocías tan bien a Diego Hernández?» María Elena casi tiró el florero que sostenía. «Éramos compañeros de preparatoria». «¿Solo eso?» «Porque encontré más fotos, sabes, en la caja de la abuela Carmen». El silencio se espesó entre ellas. Afuera, la vida del pueblo continuaba. Vendedores pregonando, turistas fotografiando la iglesia, la rutina de siempre. Pero dentro de la florería, 2 décadas de secretos amenazaban con desbordarse. «Mi padre, Ricardo, me vio nacer, ¿verdad?» María Elena se apoyó en el mostrador. «Lucía, porque he estado haciendo cálculos, las fechas en las fotos, tu boda, y hay algo más. Cuando Diego Hernández me miró hoy, fue como verme en un espejo». Una lágrima rodó por la mejilla de María Elena. Lucía nunca la había visto llorar. La abuela Carmen siempre decía que me parecía a su familia. Todos asumimos que era casualidad, pero no lo es, ¿verdad? El tintineo de la campana de la puerta las interrumpió. Diego Hernández entró, deteniéndose en seco al ver a María Elena. «Yo venía a comprar flores para la tumba de mi madre». Los 3 se quedaron inmóviles, atrapados en un triángulo de verdades no dichas. Lucía observó cómo su tía María Elena y Diego se miraban, reconociendo en ese intercambio silencioso años de amor contenido, de dolor guardado. «Les traeré las rosas», murmuró Lucía escapando hacia el almacén, pero se detuvo tras la cortina escuchando. «Te ves hermosa», susurró Diego. «No hagas esto, por favor». «¿Hacer qué? ¿Buscar respuestas? ¿Entender por qué mi madre adoptó una niña sin decirme? ¿Por qué esa niña tiene mi sonrisa? Diego, es mía, ¿verdad? Lucía es mi hija». El sonido de macetas cayendo hizo que ambos se volvieran. Lucía estaba en la puerta del almacén, las rosas rojas esparcidas a sus pies como gotas de sangre sobre el piso de terracota. Yo solo quería saber quién era», susurró, antes de salir corriendo de la tienda. El eco de sus pasos sobre las piedras se mezcló con el sonido de las campanas de la iglesia, mientras San Miguel de Allende guardaba un secreto menos en sus calles centenarias. «Lucía, Lucía, espera». María Elena intentó seguirla, pero Diego la detuvo por el brazo. «Déjala, necesita tiempo». Su voz sonaba ronca. «Como yo necesito explicaciones». La florería quedó en silencio, solo interrumpido por el zumbido del ventilador de techo. Las rosas rojas seguían esparcidas por el suelo, su aroma mezclándose con el peso de 2 décadas de secretos. «Ricardo lo sabe, ¿verdad?», preguntó Diego, soltándola suavemente. «Siempre lo supo». María Elena comenzó a recoger las flores caídas, más para ocupar sus manos que por necesidad. «Se casó conmigo sabiendo que estaba embarazada de ti. Me dio su apellido, le dio un padre a Lucía. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué mi propia madre no me dijo nada?» «¿Buscarte? Cuando estabas construyendo tu imperio en la capital, tu madre me encontró llorando en la iglesia. Ella propuso el plan. Adoptaría a Lucía oficialmente, le daría mi apellido de soltera. Nadie haría preguntas. En un pueblo pequeño, los chismes mueren si no tienen con qué alimentarse». El ruido de tacones interrumpió la conversación. Josefina, la antigua ama de llaves, apareció en la puerta. «Don Diego, perdón, pero hay una llamada urgente en el hotel. Sus socios...» «Ahora no, Josefina». «Insisten, señor, es sobre la expansión». Diego maldijo en voz baja. «María Elena, esto no termina aquí». «Nunca termina, Diego. Por eso me casé con Ricardo, porque él entendía que algunas historias no tienen final.
Cuando Diego salió, María Elena se permitió derrumbarse tras el mostrador. El sonido de pasos la hizo levantar la vista. Ricardo estaba en la puerta. Vi a Lucía corriendo hacia el mirador, dijo con voz cansada. Ya lo sabe, ¿verdad? María Elena asintió. 20 años, María Elena. 20 años pretendiendo que era suficiente con que me quisieras como amigo, como compañero, pero nunca pude competir con un fantasma. Y ahora, el fantasma ha vuelto. Ricardo, no, ya no más. Esta tarde hablaré con el abogado. Mereces ser feliz, María Elena, y yo merezco a alguien que me ame sin reservas. En el hotel, Diego ignoraba la videoconferencia sobre inversiones y permisos. Sus ojos estaban fijos en una foto en su teléfono. Su madre, sonriendo junto a una Lucía adolescente en la florería. La misma sonrisa que él veía cada mañana en el espejo. «Don Diego», insistió Josefina, «¿les digo que está ocupado? Diles que cancelen todo. Hay cosas más importantes que hoteles y dinero». En el mirador del pueblo, Lucía observaba el atardecer, sosteniendo la vieja fotografía de sus padres adolescentes. 2 décadas de mentiras piadosas comenzaban a desenredarse, mientras San Miguel de Allende guardaba silencio, testigo eterno de amores imposibles y verdades postergadas. «Ya preparé las maletas», anunció Ricardo desde la puerta de la recámara. «Me quedaré en casa de mi hermana hasta que encuentre departamento». María Elena permaneció sentada al borde de la cama, sus dedos jugando con el anillo de matrimonio. Las sombras del atardecer dibujaban patrones en la pared, como los mismos que habían visto durante 15 años de una vida compartida a medias. «Siempre supe que este día llegaría», continuó Ricardo, su voz suave, «desde aquella tarde en el banco, cuando llegaste llorando a pedir trabajo, embarazada, asustada, pero tan hermosa. Fuiste mi salvador, Ricardo. No, fui un cobarde. Me conformé con las obras de tu amor, pensando que con el tiempo, pero cada vez que mirabas a Lucía lo mirabas a él». María Elena se levantó, acercándose a la ventana. Desde allí podía ver la torre de la parroquia donde, 2 décadas atrás, había descubierto que estaba embarazada. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te conté la verdad?» Ricardo sonrió con tristeza. «No importa de quién sea, yo la amaré como mía». Y lo cumplí, María Elena, cada día de su vida. Lo sé, por eso duele tanto. Un silencio pesado llenó la habitación. Abajo, en la calle, pasó un grupo de turistas riendo. «Lucía vino a verme al banco», dijo Ricardo después de un momento. «Está confundida, dolida, pero ¿sabes qué me dijo? Tú siempre serás mi papá. Eso vale toda una vida de segundos lugares». María Elena se quebró entonces, sollozando como no lo había hecho en años. Ricardo dio un paso hacia ella, pero se detuvo. «No llores por mí, llora por ti, por el tiempo perdido. Diego está aquí ahora, y Lucía merece conocer toda su historia. ¿Cómo les explico, cómo justifico 20 años de mentiras? Con la verdad, que lo hiciste por amor, por proteger a nuestra hija. Porque sí, María Elena, es nuestra hija, mía por elección, tuya por sangre, de Diego por destino». Ricardo tomó sus maletas. En la puerta, se detuvo una última vez. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que al final, todos guardamos el secreto por amor. Doña Carmen por amor a su hijo y a su nieta. Yo por amor a ti y a Lucía. Tú por amor a todos. ¿Y ahora? Ahora es tiempo de que el amor deje de esconderse. Cuando la puerta se cerró tras Ricardo, María Elena sacó la caja de recuerdos del armario. Fotos, cartas, el primer zapatito de Lucía, la última carta de doña Carmen antes de morir. «Algún día, hija, cuando sea el momento, la verdad los hará libres a todos». El reloj marcó la medianoche. En algún lugar de San Miguel, Diego y Lucía también estarían despiertos, luchando con sus propios demonios, buscando respuestas en la oscuridad. María Elena tomó su teléfono y por primera vez en 20 años marcó el número que nunca había olvidado. «Diego, necesitamos hablar, los tres. Positivo». María Elena recordaba ese momento como si fuera ayer. El test de embarazo temblando en sus manos en el baño de la preparatoria, las lágrimas mezclándose con el sudor de agosto. Diego llevaba 3 semanas en la Ciudad de México, persiguiendo sueños más grandes que su amor de adolescentes. «Tienes que decírselo», había insistido su mejor amiga, Laura. Pero esa misma noche, la noticia llegó. Diego había conseguido un trabajo
en una desarrolladora importante. Es mi oportunidad, decía su voz emocionada por teléfono. En unos años volveré por ti, te lo prometo. María Elena nunca le devolvió esa última llamada. No puedes esconderlo para siempre, le advirtió su madre cuando el vientre comenzó a notarse. San Miguel tiene ojos en cada esquina. Fue entonces cuando doña Carmen apareció en su puerta una tarde de lluvia. Sé lo que estás pasando, mijita. La madre de Diego la abrazó sin juicios, sin preguntas, y tengo una propuesta. El plan era simple en su complejidad. María Elena tendría al bebé en Querétaro, lejos de los ojos curiosos. Doña Carmen la registraría como su hija adoptiva. Le daremos tu apellido de soltera, Suárez. Nadie hará preguntas. ¿Y Diego? Mi hijo está construyendo su futuro. Algún día entenderá. Los meses pasaron en una nebulosa de náuseas y culpa. Ricardo, el joven cajero del banco que siempre la miraba con ojos tiernos, fue el único que adivinó la verdad. No estás sola, le dijo una tarde, ofreciéndole un pañuelo y un futuro. El parto fue difícil. Lucía nació gritando, con los ojos de su padre y la determinación de su madre. María Elena solo pudo sostenerla unos minutos antes de que se la llevaran. Es lo mejor, insistía doña Carmen, mientras registraba a la niña como su hija adoptiva. Podrás verla crecer, estar cerca, pero sin el peso del qué dirán. Los años siguientes fueron un baile elaborado de medias verdades. María Elena se casó con Ricardo, quien aceptó el arreglo con una nobleza que ella nunca podría pagarle. Doña Carmen crió a Lucía con un amor feroz, susurrándole historias sobre su hermano Diego, el exitoso empresario. ¿Por qué nunca viene a verme?, preguntaba Lucía de pequeña. Está ocupado, mi cielo, construyendo hoteles bonitos como este. María Elena observaba desde las sombras, siendo la tía perfecta, la madrina devota, tragándose las lágrimas cada vez que Lucía la llamaba tía en lugar de mamá. ¿Hasta cuándo?, preguntaba Ricardo en las noches. Hasta que sea el momento, respondía ella, sin saber cuándo llegaría ese momento. Y ahora, 20 años después, el tiempo había alcanzado a todos. En el espejo del baño, María Elena observó las primeras canas que salpicaban su cabello negro. El mismo espejo donde una vez, adolescente y aterrada, había visto 2 líneas rosadas cambiar el curso de 4 vidas. El timbre sonó. Era hora de la conversación que debieron tener hace 2 décadas. Adelante, susurró al intercomunicador. Los estaba esperando. Los pasos de Diego y Lucía resonaron en la escalera, mientras el reloj marcaba el inicio de una nueva verdad. El café se enfriaba en las 3 tazas intactas. María Elena había dispuesto la mesa del comedor como para una cena formal, un intento inconsciente de dar estructura a un momento que amenazaba con desmoronarse. Empezaré yo, dijo Diego, rompiendo el silencio denso que los envolvía. Merezco saber por qué. Lucía, sentada entre ambos, mantenía la vista fija en sus manos. El parecido con su padre era dolorosamente evidente bajo la luz de la lámpara de techo. Tenía 18 años, comenzó María Elena, su voz apenas un susurro. Y tú acabas de irte a la capital. Cuando me enteré, cuando supe que estaba embarazada, tu madre fue la primera en notarlo. Mi madre, Diego soltó una risa amarga. La misma que me escribía cartas semanales sobre el pueblo, sobre todos, menos sobre esto. Ella me protegió. Nos protegió a todos. ¿Protegernos? Lucía levantó la vista por primera vez. ¿Llamas protección a vivir una mentira? ¿A crecer preguntándome por qué mi supuesta abuela lloraba cada vez que me peinaba el cabello? María Elena extendió su mano sobre la mesa, pero Lucía la retiró. Tu padre estaba construyendo su futuro. Yo era una estudiante sin recursos, y en este pueblo, deja de justificarlo. Diego golpeó la mesa con el puño. ¿Crees que el dinero valía más que conocer a mi hija? ¿Que los hoteles compensan 19 años perdidos? No fue solo por ti. María Elena se enderezó. ¿Crees que fue fácil? Ver a mi hija crecer llamándome tía, fingir que las visitas diarias eran simple cortesía. Pero Ricardo sí podía ser mi padre, murmuró Lucía. Ricardo. María Elena se quebró. Ricardo fue el único que nos amó sin condiciones. A ambas. Un silencio pesado siguió a esas palabras. Afuera las campanas de la parroquia marcaron las 9. Tengo fotos, dijo finalmente Lucía, sacando un sobre de su bolso. De todos estos años,
La abuela Carmen guardaba un álbum secreto. Cada cumpleaños, cada Navidad, están los tres allí, tú, mamá y Ricardo, sonriendo fingiendo que todo estaba bien. Diego tomó las fotografías con manos temblorosas, imágenes de una vida que debió ser suya. Lucía aprendiendo a caminar, soplando velas, graduándose de secundaria. «Mírame», exigió Lucía enfrentando a ambos. «Mírenme y díganme si valió la pena. Si todo este teatro justifica que hoy, a mis 19 años, tenga que reescribir toda mi historia». María Elena intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «No puedo cambiar el pasado», dijo Diego finalmente, «pero estoy aquí ahora. Si me das la oportunidad». «¿La oportunidad?» Lucía se levantó. «¿Como la oportunidad que tú no le diste a mamá de decirte la verdad? ¿O la oportunidad que ella no me dio de elegir mi propia historia?» Se dirigió a la puerta, pero se detuvo un momento. «La abuela Carmen dejó una carta para mí. Dijo que la abriera cuando supiera la verdad. Creo que es hora de leerla, pero necesito hacerlo sola». La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando a Diego y María Elena en un silencio cargado de 2 décadas de arrepentimientos. «Me voy del hotel», anunció Diego a la mañana siguiente. «Me mudaré a la casa de mi madre». Josefina lo miró con preocupación mientras él empacaba sus trajes en la maleta de diseñador. La noticia había corrido como pólvora por San Miguel. El hijo pródigo, la maestra y la florista. Los 3 apellidos más respetados del pueblo envueltos en un escándalo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. «¿Está seguro, don Diego? Esa casa ha estado cerrada desde que doña Carmen...» «Es hora de enfrentar los fantasmas, Josefina». La casa de los Hernández en la calle del Reloj seguía exactamente igual. El jardín, antes el orgullo de su madre, ahora lucía salvaje y descuidado. Diego insertó la llave en la cerradura oxidada. El aroma a encierro lo golpeó junto con los recuerdos, fotografías en las paredes. Él graduándose de la universidad, María Elena en su boda con Ricardo, Lucía en cada etapa de su vida. Su madre había documentado meticulosamente la historia que él nunca supo leer. Buscando respuestas, se volvió sobresaltado. Ricardo estaba en la puerta, con su traje impecable del banco. «¿Vienes a reclamar? Vengo a entregarte esto». Ricardo sacó un sobre de su maletín. «Tu madre me lo dio antes de morir, para cuando Diego regrese», dijo. «¿Por qué a ti?» «Porque yo era el único que no tenía nada que perder con la verdad». Ricardo hizo una pausa. O eso creía ella. Diego abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y una llave. «En el ático», explicó Ricardo, «hay un baúl. Tu madre guardó todo. Las ecografías, los primeros zapatos de Lucía, las cartas que María Elena nunca te envió». «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque Lucía merece conocer toda su historia, no solo la versión que cada uno quiere contar». Ricardo se dirigió a la puerta. «Y Diego, ella tiene tu temperamento. Dale tiempo». Solo en la casa, Diego subió al ático. El baúl estaba donde Ricardo había dicho, cubierto de polvo. Dentro, su vida perdida lo esperaba en fragmentos de papel y fotografías. La primera carta que tomó era de María Elena, fechada una semana después de su partida. «Querido Diego, hay algo que necesito decirte». Nunca fue enviada. El sonido de pasos lo alertó. En la puerta del ático, Lucía lo observaba. «La abuela Carmen me contó de este lugar en su carta», dijo suavemente. «Dijo que aquí encontraríamos las respuestas que ninguno se atrevió a dar». Padre e hija se miraron en la penumbra del ático, rodeados de los secretos que una mujer sabia había guardado, esperando el momento correcto para que la verdad los liberara a todos. ¿Quieres leerlas conmigo?», ofreció Diego. Lucía dudó un momento antes de sentarse junto a él en el piso polvoriento. «Empieza por el principio», susurró. «Quiero conocer la historia completa». El reloj de la parroquia marcó el mediodía, mientras 2 desconocidos unidos por la sangre comenzaban a reconstruir 2 décadas de silencios, una carta a la vez. «Querida María Elena», leyó Diego en voz alta, sosteniendo una carta amarillenta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para explicarte mis razones». «La última carta de la abuela», susurró Lucía, reconociendo la caligrafía elegante. El ático olía a tiempo estancado y secretos antiguos. La luz que se filtraba por la pequeña ventana creaba un halo alrededor de padre e hija, sentados entre cajas de recuerdos. «Cuando mi hijo se fue»,
continuó Diego, su voz quebrándose. Vi en tus ojos el mismo miedo que yo sentí al quedarme embarazada de él. Sola, asustada, en un pueblo que no perdona. No podía permitir que la historia se repitiera. Lucía sacó otra carta del baúl. Esta es tuya, papá. Diego. La palabra papá sonó extraña en sus labios. Fechada 3 meses después de que te fuiste. Diego la tomó con manos temblorosas. Hijo, hoy tu hija dio sus primeras patadas. María Elena lloró cuando la sintió. Algún día entenderás por qué guardamos este secreto. Por ahora, solo puedo rezar para que el tiempo nos dé la razón. Hay más. Lucía revolvió en el baúl. Decenas de cartas, todas guardadas, ninguna enviada. Encontraron la primera ecografía pegada a una nota de María Elena. Se parece a ti, aunque el doctor dice que es muy pronto para saberlo. Tu madre dice que será niña. Dice que tiene el mismo espíritu inquieto que tú tenías. ¿Por qué? La pregunta de Diego resonó en el ático. ¿Por qué guardar todo esto si nunca planeaban decírmelo? Porque la abuela sabía que este día llegaría, respondió Lucía, sosteniendo la última carta, fechada una semana antes de la muerte de doña Carmen. Escucha, mi querida familia, cuando encuentren estas cartas será porque la verdad finalmente los ha alcanzado. Diego, hijo mío, no culpes a María Elena. Cada decisión que tomamos fue por amor. María Elena, perdóname por pedirte que cargaras con este secreto. Y Lucía, mi niña, tú eres la prueba de que el amor verdadero encuentra su camino, aunque tarde 20 años en hacerlo. El silencio que siguió fue interrumpido por pasos en la escalera. María Elena apareció en el marco de la puerta, sus ojos fijos en la escena frente a ella. Ricardo me dijo que estarían aquí, susurró. Diego levantó la vista, sosteniendo una fotografía. María Elena embarazada, sonriendo junto a su madre en el jardín. Debimos confiar en mí, dijo finalmente. Debimos confiar en todos, corrigió María Elena, acercándose lentamente. En ti, en nosotros, en el amor que nos tenías. Lucía se puso de pie, sosteniendo las cartas contra su pecho. La abuela guardó nuestra historia, dijo suavemente. Cada parte, como si supiera que algún día necesitaríamos reconstruirla juntos. Los tres se quedaron en silencio, rodeados de 2 décadas de amor contenido en papel y tinta, mientras el sol de la tarde pintaba sombras largas en el ático de los Hernández, donde una madre sabia había guardado los fragmentos de su familia rota, esperando el día en que pudieran volver a unirse. No pueden pretender que todo se arregle con unas cartas viejas. La voz de Lucía resonó en el ático. La inicial curiosidad por los documentos había dado paso a la rabia contenida de años. ¿Saben cuántas veces le pregunté a la abuela por mi verdadera familia? ¿Cuántas veces inventé historias sobre mis padres? Un trueno retumbó a lo lejos, como un presagio de la tormenta que se avecinaba, tanto fuera como dentro de la casa. «Lucía, por favor», comenzó María Elena. «No, no más, Lucía, por favor, no más excusas», se volvió hacia Diego. «¿Y tú? ¿Realmente nunca sospechaste nada? ¿Ni cuando la abuela te enviaba fotos mías en cada carta?» Diego se pasó una mano por el rostro. «Pensé que era su manera de mantenerse ocupada después de enviudar. Una niña adoptada para llenar el vacío. Una mentira. Todo fue una mentira». Lucía arrojó las cartas al suelo. «Ricardo fue más padre que tú. Al menos él eligió quedarse». María Elena dio un paso adelante. «No es justo». «¿Justo?» Lucía soltó una risa amarga. «¿Quieres hablar de justicia, mamá? ¿O debería seguir llamándote tía María Elena? ¿Qué es más cómodo para ti?» La lluvia comenzó a golpear el tejado del ático, creando una melodía frenética que acompañaba la confrontación. «Yo también tengo cartas», continuó Lucía, sacando un fajo arrugado de su bolso. «Cartas que escribí cada cumpleaños, cada Navidad, imaginando cómo serían mis verdaderos padres. ¿Quieren escucharlas?» Sin esperar respuesta, desplegó una. «Queridos papá y mamá, hoy cumplí 15 años. La abuela Carmen dice que me parezco a alguien, pero nunca dice a quién». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María Elena. Diego se mantuvo inmóvil, cada palabra de su hija como un puñal en el pecho. «Y esta», Lucía sacó otra. «Queridos papá y mamá, hoy tía María Elena vino a mi graduación. Lloró cuando recibí mi diploma. Me pregunto si ustedes habrían llorado también». Su voz se quebró. «Estaban ahí los dos, mirándome crecer, fingiendo ser otras personas.
Un relámpago iluminó el ático, proyectando sombras grotescas en las paredes. En ese instante, los tres vieron sus reflejos en la ventana. Una familia rota por el peso de sus propias decisiones. «Solo quería protegerte», susurró María Elena. «¿Protegerme? ¿De qué? ¿Del amor? ¿De la verdad?» Lucía recogió su bolso. La abuela Carmen fue la única que no me mintió. Ella siempre dijo que algún día entendería todo. Pero ¿saben qué? No quiero entender. No ahora. Se dirigió a la escalera deteniéndose un momento. Necesito tiempo. Lejos de aquí. Lejos de todos. La puerta del ático se cerró tras ella, dejando a Diego y María Elena en un silencio roto solo por el sonido de la lluvia y los sollozos contenidos de una madre que acababa de perder a su hija por segunda vez. «Se fue a Guanajuato», informó Ricardo 3 días después, entrando a la florería. «Está quedándose con mi hermana». María Elena dejó caer las tijeras con las que cortaba tallos. El sonido metálico contra el piso resonó en el silencio de la tienda vacía. ¿Está bien? Está procesando todo, como todos nosotros». Ricardo se aflojó la corbata. «Diego vino al banco esta mañana. ¿Qué quería? Transferir la propiedad del Hotel Valencia. Lo puso a nombre de Lucía». El gesto hizo que María Elena se sentara abruptamente en el banquillo tras el mostrador. Afuera, la vida en San Miguel continuaba. Turistas tomando fotos, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, como si el mundo no se hubiera fracturado hace 3 días en un ático lleno de cartas viejas. «También encontré esto». Ricardo sacó un sobre de su maletín. «Lucía la dejó en mi escritorio del banco». María Elena tomó la carta con manos temblorosas. «Querido papá Ricardo, porque eso es lo que siempre has sido para mí, aunque no llevemos la misma sangre. Perdóname por irme así, pero necesito entender quién soy cuando me quitan todas las etiquetas que otros pusieron sobre mí. Te quiero. Siempre tuya, Lucía. Hay una para ti también». Ricardo extendió otro sobre. Antes de que María Elena pudiera abrirlo, la campanilla de la puerta sonó. Diego entró, deteniéndose al ver a Ricardo. «Adelante», dijo Ricardo dirigiéndose a la salida. «Esta conversación lleva 20 años pendiente». Cuando quedaron solos, Diego se acercó al mostrador. «¿Sabías que mi madre guardaba un diario?» Sacó un cuaderno gastado. Escribió sobre cada día desde que supo del embarazo. Cada decisión, cada duda. «Diego, no, déjame terminar. Hay una entrada que no deja de darme vueltas. Hoy vi a mi hijo en televisión, inaugurando otro hotel. Mientras tanto, su verdadera fortuna crece en un jardín de San Miguel, aprendiendo el nombre de las flores». María Elena abrió la carta de Lucía, leyendo en voz alta. «Mamá, qué extraño llamarte así después de tantos años de tía». La abuela Carmen escribió en su última carta que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Quiero creerle. Necesito tiempo para perdonarlos, para perdonarme por estar enojada, para entender que el amor a veces toma decisiones imperfectas. No me busquen. Volveré cuando el corazón me pese menos. Lucía». Diego se sentó junto a ella, sus hombros tocándose levemente. «¿Crees que algún día nos perdonará?» «No lo sé», respondió María Elena, «pero nos está dando la oportunidad de intentarlo. Es más de lo que merecemos». En el banco, Ricardo guardaba su propia carta en el cajón del escritorio, una sonrisa triste en sus labios. Afuera, San Miguel comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, mientras 3 corazones rotos aprendían que el perdón, como el amor, también necesita tiempo para florecer. «Te devolveré toda la dote», dijo Ricardo, extendiendo los papeles del divorcio sobre su escritorio en el banco. «La casa, las inversiones». «No». María Elena empujó los documentos de vuelta. «Te lo ganaste, Ricardo. Cada peso». Era temprano, antes de que el banco abriera sus puertas. El sol apenas se asomaba sobre los tejados coloniales de San Miguel, dorando las ventanas del edificio. 20 años, María Elena, no fueron un error. No, no lo fueron. Ella sonrió con tristeza. Fueron un regalo que no merecía. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la puerta. Diego entró, su traje de diseñador contrastando con la simplicidad del banco provincial. «Perdón, ¿interrumpo?» «No». Ricardo se puso de pie. «De hecho, llegaste justo a tiempo. Hay algo que deben saber». Sacó una carta de su maletín. «Es de Lucía, dice que está lista para vernos. A todos.
María Elena contuvo la respiración. Habían pasado 2 semanas desde que su hija se fue a Guanajuato. ¿Cuándo?, preguntó Diego. Este domingo, en la casa de mi hermana. Ricardo hizo una pausa. Pero tiene una condición. Quiere que vayamos juntos, los 3. La propuesta flotó en el aire como una hoja en otoño, delicada y cargada de promesas. ¿Por qué los 3? María Elena susurró. Porque Diego leyó la carta que Ricardo les extendió. Dice que somos todos parte de su historia y quiere escribir el próximo capítulo con la verdad completa. Ricardo cerró su maletín. El coche sale a las 9. Es hora de que esta familia tan peculiar como es encuentre su camino. María Elena miró a los 2 hombres que habían definido su vida, uno por amor, otro por lealtad, ambos por sacrificio. ¿Familia? Diego sonrió levemente. Supongo que lo somos, ¿no? De la manera más extraña posible. La vida rara vez sigue los caminos que planeamos, respondió Ricardo, dirigiéndose a la puerta. A veces toma desvíos que resultan ser exactamente donde debíamos estar. Quedaron en encontrarse el domingo en la plaza principal. El viaje a Guanajuato sería largo, pero no tanto como el camino que habían recorrido para llegar hasta aquí. María Elena se detuvo en la puerta del banco. Ricardo... ¿Sí? Gracias. Por todo. Él asintió una vez, y en ese gesto estaban contenidos 20 años de amor callado, de paternidad elegida, de sacrificios hechos en nombre de algo más grande que el orgullo o el deber. Diego observó el intercambio en silencio, entendiendo por fin que el amor tiene muchas formas, y que todas son válidas cuando nacen del corazón. El reloj de la parroquia marcó las 8, sus campanadas resonando en las calles empedradas de San Miguel, donde 3 vidas entrelazadas por el destino se preparaban para el próximo capítulo de su historia compartida. El camino a Guanajuato serpenteaba entre montañas, como las vueltas y revueltas que había dado la vida para traerlos a este momento. Ricardo conducía, María Elena iba en el asiento del copiloto, y Diego observaba el paisaje desde atrás, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Recuerdan la primera vez que Lucía ganó un concurso de arte? Rompió el silencio Ricardo. Tenía 12 años. Pintó la parroquia, sonrió María Elena. Pero desde el ángulo exacto donde Diego solía sentarse a dibujar. La sangre llama, murmuró Diego. Mi madre siempre lo decía. El coche atravesó un túnel emergiendo a la vista panorámica de Guanajuato, la ciudad extendiéndose como un tapiz multicolor en el valle. Callejón del Beso, indicó Ricardo, señalando una calle estrecha. Tu hermana vive a 2 cuadras. Se estacionaron frente a una casa azul de 2 pisos. Antes de que pudieran tocar el timbre, Lucía abrió la puerta. Los vi llegar, dijo simplemente. Estaba diferente. Algo en su postura, en la manera en que los miraba, había madurado en estas 2 semanas. Los guió hasta un pequeño patio interior, donde había dispuesto 4 sillas alrededor de una mesa. He estado pintando, señaló varios lienzos apoyados contra la pared. Eran retratos. Doña Carmen, María Elena, Ricardo, Diego, todos en diferentes momentos de su vida, recreados desde fotografías viejas. Son hermosos, susurró María Elena. La abuela Carmen dejó un último regalo. Lucía sacó un sobre. Instrucciones para que solo pudiera abrirse cuando estuviéramos los 4 juntos. Las manos le temblaban mientras rompía el sello. Mis queridos, si están leyendo esto, significa que finalmente encontraron el camino de regreso los unos a los otros. Lucía, mi niña, tienes la fortaleza de tu padre y el corazón de tu madre. María Elena, hija mía en todo menos sangre, tu amor fue más grande que tu miedo. Diego, mi pequeño, a veces el éxito más grande está en lo que construimos con el corazón, no con las manos. Y Ricardo, el ángel que Dios nos envió, tu nobleza nos salvó a todos. La verdad duele, pero también libera. Ahora son libres para ser la familia que siempre debieron ser, imperfecta, complicada, pero real. Los amo, Carmen. El silencio que siguió estaba lleno de lágrimas contenidas y palabras por decir. He estado pensando, dijo finalmente Lucía. Quiero mantener el apellido Montero. Es quien he sido toda mi vida. Pero, miró a Diego, también quiero conocer a mi padre y a mi madre. Volteó hacia María Elena. Quiero aprender a llamarte mamá. Ricardo se levantó discretamente. No, Lucía lo detuvo. Tú también te quedas. Siempre serás mi papá.
El sol de Guanajuato se filtraba entre las bugambilias del patio, mientras 4 corazones comenzaban a sanar, aprendiendo que la familia no siempre viene en los paquetes que esperamos, pero es igual de valiosa cuando se construye con amor verdadero. La florería había cambiado. Donde antes solo había un mostrador viejo, ahora una elegante vitrina exhibía arreglos sofisticados. El letrero, recién pintado, leía: Florería Carmen, desde 1962. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diego observando a Lucía colocar el último ramo en el escaparate. Tan segura como tú lo estás de vender el hotel, respondió ella, ajustando un lirio. Habían pasado 3 meses desde aquel encuentro en Guanajuato. El tiempo, ese gran maestro, había comenzado a suavizar las aristas de su historia. Tu abuela estaría orgullosa. María Elena entró, cargando más flores. Siempre dijo que este lugar necesitaba tu toque. Nuestro toque, corrigió Lucía. Somos un equipo ahora, ¿no? La campanilla de la puerta sonó. Ricardo entró, aún con su traje del banco pero sin la corbata que antes parecía una segunda piel. Vine a ver cómo quedó todo para la inauguración. Papá. Lucía se acercó a abrazarlo. La palabra ya no sonaba forzada. Había encontrado su lugar natural en esta familia poco convencional. ¿Listos para mañana?, preguntó él, correspondiendo al abrazo. La reinauguración de la florería sería un evento importante en San Miguel, no tanto por el negocio en sí, sino por lo que representaba: la reconciliación pública de una de sus familias más conocidas. El notario traerá los papeles durante la ceremonia, informó Diego. La florería quedará oficialmente a nombre de Lucía Montero Hernández. El nuevo apellido compuesto había sido idea de Lucía, una manera de honrar tanto su pasado como su presente. ¿Crees que la gente hablará?, preguntó María Elena, más por costumbre que por preocupación real. Que hablen. Lucía se encogió de hombros. Nuestra historia merece ser contada. Diego observó a su hija, reconociendo en ella la misma determinación que lo había llevado a él a salir del pueblo 2 décadas atrás. Pero donde él buscó fortuna, ella había encontrado algo más valioso: la verdad. Tu madre, comenzó Ricardo, pero se corrigió. Carmen siempre decía que las mejores historias son las que se escriben con el corazón. María Elena se acercó a la ventana, donde el sol del atardecer bañaba las flores en tonos dorados. Ella tejió esta red de amor a su alrededor, protegiéndonos a todos, incluso cuando ya no estaba. Y aquí estamos, concluyó Lucía, mirándolos a los tres. Una familia, diferente, complicada, pero nuestra. El reloj de la parroquia marcó las 6, como aquella tarde cuando Diego regresó al pueblo. Pero esta vez, las campanadas no sonaban a melancolía, sino a promesa. Mañana San Miguel de Allende sería testigo de cómo el amor, en todas sus formas, puede reconstruir lo que el miedo había separado. Y en la florería que llevaba el nombre de la mujer que los había amado a todos, 4 corazones latían al unísono, por fin, en paz con su verdad. ¿Estás nerviosa?, preguntó Diego, ajustando la corbata frente al espejo de la sacristía. Un poco, admitió María Elena, alisando su vestido blanco, pero de la manera correcta. 3 años habían transcurrido desde la reinauguración de la florería. 3 años de reconstruir lazos, de aprender a ser familia, de convertir los secretos en historias que ya no dolían al contarlas. El ramo está listo, anunció Lucía, entrando con una cascada de rosas blancas y orquídeas. Lo hice yo misma. Es perfecto, susurró María Elena, tomándolo con manos temblorosas. La iglesia de San Miguel estaba repleta. No todos los días se casaba una pareja que había esperado 20 años para decir sí. Ricardo, en primera fila, sonreía con genuina felicidad. Junto a él, su nueva esposa Ana, una maestra de Querétaro, que había llegado a su vida como una segunda oportunidad. ¿Lista? Lucía ofreció su brazo a María Elena. Había insistido en ser ella quien la entregara en el altar. La marcha nupcial comenzó a sonar. Diego esperaba frente al altar, donde tantas veces se habían encontrado de adolescentes. Pero esta vez no había secretos. No había miedo, solo verdad y amor. «Estamos reunidos», comenzó el padre. En la primera fila, sobre un cojín especial, descansaba una fotografía de doña Carmen, su sonrisa serena presidiendo la ceremonia como había presidido sus vidas. Los votos fueron simples, destilados por años de espera,
Te amé entonces, te amo ahora, te amaré siempre. Cuando el padre los declaró marido y mujer, las campanas de la parroquia repicaron con especial alegría, como si la propia San Miguel celebrara este círculo que finalmente se cerraba. En la recepción, realizada en el jardín del Hotel Valencia, ahora transformado en un hotel boutique administrado por Lucía, Ricardo levantó su copa. Por la familia, dijo simplemente, en todas sus formas. Lucía bailó con sus tres padres, primero con Ricardo, que le había dado su nombre y su amor incondicional, luego con Diego, que estaba aprendiendo que la paternidad no tiene fecha de caducidad, y finalmente con Antonio, su prometido, un joven arquitecto que había llegado a restaurar la casa de los Hernández y se había quedado a restaurar corazones. María Elena y Diego se escabulleron un momento al balcón. Desde allí podían ver toda la plaza central, el mismo escenario de su historia, pero con una luz diferente. ¿Sabes qué encontré esta mañana? Diego sacó un papel doblado de su chaqueta. La última página del diario de mi madre. El amor verdadero no tiene prisa. Sabe esperar, sabe perdonar, sabe reconstruir. Como las flores que María Elena y Lucía cuidan en la tienda, necesita tiempo para florecer, pero cuando lo hace, es más hermoso que cualquier plan que hubiéramos podido imaginar. El atardecer pintaba el cielo de San Miguel en tonos de rosa y oro, mientras una familia, construida con retazos de amor, dolor y perdón, celebraba no solo una boda, sino la victoria del amor sobre el miedo, de la verdad sobre los secretos, de la esperanza sobre el pasado. Y en algún lugar doña Carmen sonreía, sabiendo que su mayor obra maestra no habían sido los secretos que guardó, sino el amor que plantó, regó y vio florecer, incluso más allá de su tiempo en esta tierra.